Dios les bendiga, mis hermanos. Sean todos bienvenidos a la casa de nuestro Dios. Vamos a ponernos de pie para empezar con el culto del día de hoy, culto de alabanza, de oración, y vamos a empezar alabando a nuestro Dios, diciéndole que le damos la gloria a nuestro Señor Jesucristo. Unos momentos y vamos a presentarnos delante de Él con este canto, diciéndole que aquí estamos delante de Él y le ofrecemos todo lo que somos, porque Él es nuestro Dios.
ser. Un sacrificio quiero ser. Levanta tus manos y le toma mi ser, Señor. Toma mi ser. Mi vida entrego a ti, porque tú eres mi Dios. Eres digno de adoración. Una ofrenda de amor seré para ti. Porque tú eres mi Dios. Eres digno de adoración. Una ofrenda de amor seré para ti. Tú eres nuestro Dios y mi deseo es servirte, Señor. Dile con todo tu corazón que se escuche, porque tú eres mi Dios. Porque tú eres mi Dios. Eres digno de adoración. Una ofrenda de amor seré para ti. Porque tú eres mi Dios. Solo tú eres digno de adoración. Una ofrenda de amor seré para ti. Sigamos adorando a nuestro Dios, declarando, diciendo al Señor, recibe hoy toda la gloria, la honra y el honor. Quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida.
hermanos, vamos a entonar un canto de alabanza antes de dar lugar a los testimonios para que se vayan preparando y cantamos a nuestro Señor, aleluya, a nuestro Dios. Mis hermanos pueden tomar sus lugares. Si alguien trae el testimonio, puede hacer fila a uno de los lados.
Les pedimos que sean breves, por favor. Que les bendiga, le doy gracias a Dios porque me permite estar aquí. Le doy gracias a Dios porque el viernes me permitió ir a sacar mi licencia. Tenía mucho tiempo que tenía el trámite pendiente y por otra parte me daba miedo. Le decía a mi esposo que me daban miedo los tránsitos. Siempre se escuchaba que pedían dinero y cosas así, pues me ponía muy nerviosa. Le doy gracias a Dios porque el viernes me permitió ir, gracias a Dios me la dieron. No me pidieron dinero más que mi pago de mi trámite. Estoy contenta con Dios porque Él me ayudó. También porque Él ha sido bueno. Le doy gracias a Dios porque en cualquier situación el Señor Jesús ha estado ahí, está con su espíritu y con su palabra y me da nuevas fuerzas. Estoy contenta con Dios porque Él tiene cuidado de mi vida, de mi familia y todo es gracias a Él. Que Dios les bendiga. Que Dios bendiga. Yo le quiero dar gracias a Dios por muchas cosas, pero voy a ser muy breve. Le quiero dar gracias a Dios por el mensaje del domingo, porque estuvo muy bonito, porque el Señor habló a mi vida y porque me permitió sentir su presencia en la oración. Le doy gracias a Dios por la vida de nuestros pastores, porque son una bendición muy bonita para mi vida, porque me tienen mucha paciencia y mucho amor, y por sus niñas también. Y también le quiero dar gracias a Dios por la oración de matrimonios de los viernes en la mañana, porque el Señor ha sido muy bueno y muy paciente conmigo y en ese espacio que nuestra hermana Lucy decidió abrir, que Dios le permitió, el Señor ha hecho cosas maravillosas en mi vida. He notado muchos cambios en mi matrimonio y le doy gracias a Dios por ese amor que tiene, porque el viernes expuse una petición delante del Señor de mi salud, de mi mente, y le decía: Señor, glorifícate en esta debilidad. Y el Señor se glorificó ese día. Estuve muy bien, muy tranquila, y le doy gracias a Dios por eso, porque Él es bueno, me ama, tiene mucha paciencia, y por esta iglesia, porque es una bendición pertenecer a ella. Que Dios les bendiga. El Señor les bendiga. Yo también le doy gracias a Dios con este texto que dice que el Señor me ha guardado de toda obra mala y me ha preservado para su reino celestial. Yo le quiero dar gracias a Dios porque días atrás he tenido algunas situaciones y de todas el Señor me ha librado. Porque el domingo en la noche ya mi esposo y yo estábamos descansando y yo estaba orando y empecé a oler algo muy feo. Y luego dije: no, ha de ser un gato, un perro muerto, no sé, pero empezó a oler cada vez más fuerte. Y de repente el Señor me dijo: ve a ver el gas. Y me levanté y estaba saliendo, pero muy fuerte. O sea, era un flamazo demasiado fuerte. Pero le quiero dar muchas gracias al Señor Jesucristo, porque desde que está mi papá dormimos con las puertas abiertas por su asma, porque él no alcanza la respiración. Y gracias a eso el gas pudo salir. Y yo fui un poco imprudente porque prendí el foco y mi esposo me dijo: no hubieras prendido porque ahí hubiéramos quedado. Pero yo le doy gracias a Dios porque Él es misericordioso y bueno. Y le quiero dar muchas gracias también porque ya me ha permitido venirme en el carro, porque ya quitó todos mis temores y me ha guardado, y espero pronto pasar a darle también gracias a Dios porque ya tengo mi licencia. Todavía no la tengo y espero en Dios que también me lo conceda, y es una petición que está saliendo en las oraciones. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Yo le doy gracias a Dios porque Él es bueno, le doy gracias a Dios porque no nos deja. Otra vez me fui a vender y Dios me bendijo más que el miércoles pasado. Yo le doy gracias a Dios porque Él es bueno, porque se miraba como cuando Jesse lo mandaba a Elías a que viera la nube y no se miraba nada. Y me dice mi esposo: ¿cómo vas? Le digo: está muy tranquilo. Pues no se vendía. Y me dijo él: lo que se venda es para la gloria de Dios. Y yo siempre que él me da una palabra, yo la creo. Y así fue. Y le dije, y en eso me habló mi hija y me dice: ¿cómo va? Le digo: pues está muy tranquilo, pero dice tu papá que lo que nos dé, Dios es bueno, porque ya en las manos de uno Dios lo bendice y lo multiplica. Y le doy gracias a Dios porque sí, así fue, y fue más de la vez pasada que venía contenta y ahora vengo más contenta, y cuando no me dé también voy a estar contenta. También le doy gracias a Dios porque en el seguro de mi esposo le están dando un medicamento que es muy caro y tengo que ir a varios doctores a que me firme uno y me firme el otro, y yo le doy gracias a Dios porque Él es bueno, porque nos está dando ese medicamento que cuesta más de 1,000 pesos cada
cada ristra de ampolletas y son 2 o más de como 3,000 pesos que me traigo cada vez que voy. Yo le doy gracias a Dios porque eso nomás Dios lo provee. Y también le doy gracias a Dios porque no me puedo quedar callada. Ayer yo miraba una necesidad que había aquí en la iglesia, muy pequeña, muy pequeña. Faltaba la pila al reloj. Yo decía, se la voy a traer y se la voy a traer y se me olvidaba. Y se la traje y se la di al pastor. Pero Dios no se quedó con eso. Una hermana me regaló un perfume del que a mí me gusta. Y yo le digo, ay, gracias Dios, porque no te quedas con nada. Yo te di bien poquito y tú me regalas más. Y todo eso es lo que yo veo de Dios. Y le doy muchas, muchas gracias a Dios y a la hermana. Que Dios me la bendiga. Que Dios les bendiga. Yo le quiero agradecer al Señor Jesús porque nos trajo con bien y a tiempo. También le quiero dar las gracias a Dios porque nuestro pastor oró, no sé si la semana antepasada, que Karim andaba batallando un poquito en las matemáticas. Y ese día que oró, al día siguiente fue a la escuela y de 10 divisiones que le pusieron, resolvió 9 y una sacó mal. Venía triste y yo le decía, eso solamente el Señor Jesús lo hace, porque te dio esa inteligencia en ese ratito y concentración. Le doy gracias a Dios porque en todo obra. También le quiero dar las gracias a Dios por mi mamá, porque la semana pasada se puso mal de temperatura, traía dolor de huesos, de garganta. Mis hermanos se asustaron, pensaban que era el COVID y la llevaron a que le hicieran estudio. Yo les decía que no la llevaran, que no era nada, que Dios le daría la sanidad de lo que trajera, y salió negativo. Me hablan mis hermanos y les digo, ya ven, todo eso es el Señor Jesús, todo Él lo puede hacer. Si ustedes creen en Él, lo puede hacer. También le doy gracias a Dios porque pues está trayendo a mi esposo a la iglesia. A lo mejor a veces soy muy terca, testaruda de muchas cosas, pero el Señor Jesús tiene misericordia con todo. Él es bueno y sé que pronto tocará completamente a mi esposo, y también para animar a mis hermanas que vienen también solas, que no dejen de orar, que Dios es bueno y que nos contesta a su tiempo. Que Dios les bendiga. Vamos a ponernos de pie, mis hermanos. Vamos a entrar en un canto de alabanza antes de saludar a nuestro pastor con el estudio. Dice este canto que tenemos un Dios que es amor y nosotros podemos amar. Puedes amar, porque
tomar sus lugares. Vamos a saludar a nuestro hermano pastor con el estudio del día de hoy. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Bienvenidos a la casa de Dios. Qué bueno que el Señor te permitió estar aquí. Hoy toca estudio, mis hermanos, y hoy vamos a ver un libro nuevo. Vamos a comenzar el libro de Santiago. Santiago capítulo 1, verso 1. Lleno de mucha enseñanza, de poder de Dios. Es bastante interesante y esperemos en Dios que sea de mucha bendición para todos nosotros. Santiago, capítulo 1, verso 1. Dice la palabra de Dios así. ¿Lo tienes? Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispensación. Salud. Este libro se entiende que es una de las cartas generales. No está dirigida a una iglesia en particular, ni tampoco a una persona, sino para todo el que quiera recibirlo, para todo el que quiera aceptar esta palabra, y ahí estamos y entramos nosotros. Este libro se entiende que el autor es Santiago. ¿Pero quién es Santiago? Bien, nosotros, o bueno, la Biblia lo expresa así, en el libro se llama, y el autor se dice así, Santiago, pero en nuestro tiempo. Originalmente se llama Jacobo. ¿Por qué Jacobo y no Santiago? Bueno, hay una historia bastante chistosa, por decirlo así. ¿Han escuchado del teléfono descompuesto? Bueno, algo parecido sucedió así. El autor conocido como Jacobo, su nombre original, así, Jacobo, originalmente se pronunciaba Jacob. Bueno, me faltan todavía, no conozco las pronunciaciones, pero se supone que en hebreo así se dice, Jacob. En latín se empezó a pronunciar como Jacobus. Le agregaron en algún momento el título de santo, como San Mateo, San Lucas, San Juan. Bueno, también le agregaron el título de santo a Jacobus, pero se empezó a escuchar algo parecido a Sant Jacob. Con el tiempo se empezó a transformar en una palabra, y en vez de decir Sant Jacob, se empezó a decir como el Santi, y ya se juntó hasta que ya llegó hasta nuestros momentos como el Santiago. Pero originalmente es Jacob. Cuando uno lo busca en la Biblia, entonces sí lo encuentra, y es un personaje que ha estado desde el tiempo de Cristo. De hecho, muy pegadito con Cristo. Podría decirte, creció con él. Antes que los discípulos conocieran a Cristo, antes que escucharan de él, bien, Jacobo estuvo allí. No sé cuánta diferencia tenga con Cristo, pero se entiende que es uno de los hermanos de Jesús. Él creció con él, nació en esa familia, fue parte de él, lo vio de cerquitas. Es interesante porque el concepto de él, uno podría decir, siendo de la familia de Jesús, vaya, sanguínea, creció con María, creció con José, creció con Jesús, más otros hermanos. Se conoce que también tenía sus reservas. No por el hecho de que estuvo cerquitas de Jesús, significa que creyó en Jesús desde siempre. Supongo que obviamente Jesús debió haber sido el mayor de la familia, de sus hermanos, pero la Biblia me enseña en
Mateo capítulo 13, en el verso 55, si me acompañas. Cuando se escandalizan un poquito de Jesús, que no podía hacer, tantos milagros, dudaban de él, porque lo que mencionaban aquí dice, ¿lo tienes? Mateo capítulo 13, verso 55, dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo? Y ahí está, que nosotros lo conocemos como Santiago. José, Simón y Judas. En el verso 56, ¿no están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Pablo también lo identifica como hermano de Jesús, así cerquitas. Por alguna razón hay quienes dicen que es un medio hermano, digo, porque tratan de quitarle el punto de que María tuvo más familia, entonces al decir hermano de Jesús, bueno, dicen, no debió haber sido directo, no pudo haber sido hijo de María, debió haber sido hijo por algún otro lado, no sé cómo lo sacan así, pero la Biblia lo deja así como que muy clarito. En Gálatas, también en el capítulo 1 y en el verso 18, Gálatas capítulo 1, verso 18, dice la palabra de Dios así. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. En el verso 19 dice, pero no vi a ninguno otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Porque habían otros también que podían ser considerados como el Jacobo, pero deja muy claro quién es el hermano del Señor. Por lo tanto, también es el que nosotros conocemos como Santo Jacobo o Santiago. La Biblia nos da también datos cuando se convirtieron, ya que en un inicio, así lo deja muy claro, no creía en Jesús. Él y otros hermanos de Jesús, y qué interesante, porque digo, si alguien debiera de creer, pues son los que están más cerquitas, ¿no? Pero pues bueno, así pasa. En Juan, en el Evangelio de Juan, perdóname, pero es nada más para poner como referencia así la cita, si quieres buscarlo, si no, digo, ahí está de todos modos, acá sí me lo ponen arriba, por favor. Juan capítulo 7, verso 3, dice la palabra de Dios así. Juan capítulo 7, verso 3. Y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. O sea que sí veían que hacía milagros Jesús. Dice, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. En el verso 5 dice, porque ni aun sus hermanos creían en él. Y uno dice, qué bárbaros, qué privilegio y qué dicha de haber crecido, de ver a Jesús ahí como el hermano. O sea, naciste en la familia donde estaba Jesús como el mayor y no haberlo aprovechado. En mi casa estamos, bueno, actualmente ya estamos, papá, que el pastor fundador, cualquier situación rápido, papá, un consejo, papá, una oración, mis hijas también igual, papá, puedes orar por mí, me pegué, me quemé, me picó, ahí tenemos cerquitas a alguien que puedo, digo, ellos tenían a Jesús, cualquier cosa, me salió un barro, Jesús, ¿puedes sanarme, por favor? Me duele la panza, que me enfermé, que me duele el diente. Digo, ahí tenían a Jesús cerquitas, así, luego, en primera fila. Sin embargo, no creían en él como el Hijo de Dios, o como el elegido, como el Cristo que iba a venir. Pero en algún momento, Cristo los alcanzó. Se convirtieron, se transformaron. De hecho, eso es extraoficial. Se cree. Hay quienes piensan que por esa razón Jesús, cuando estaba cortando lazos humanos, ya en la cruz del Calvario, le dice a María o la pone en cargo
a Juan, cuando cualquiera podría decir, pero tenía más hermanos, ¿por qué los otros hermanos no se hicieron cargo de María y por qué sintió Jesús la necesidad de que fuera Juan, uno de sus discípulos, quien se encargara y quien la recibiera en su casa? Por varias razones. Una es tal vez, estoy hablando nada más por hablar, no eran tan trabajadores. Dijo, pobrecita María, va a pasar hambres. Por otro lado, quizá era porque no creían en él y dejárselos en manos de muchachos que pues no creen. Mejor se lo dejo en manos de alguien que sí cree en el evangelio. Digo, esto es extraoficial, no, la Biblia no declara nada de esto, solamente se está diciendo conceptos que las personas pueden pensar. Lo que sí dice la Biblia es que sí se convirtieron. En el verso, en Hechos, en el capítulo 1 y en el verso 14, Hechos, capítulo 1, verso 14, dice la palabra de Dios así: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Ahora sí estaban sus hermanos en ruego junto con los discípulos, clamando a Dios en esa misma etapa. Antes, en otra ocasión, Jesús estaba enseñando con sus discípulos y luego viene María y los hermanos de Jesús y le dicen, tu mamá y tus hermanos están afuera y te esperan. Pues cuando Jesús dice, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Sino los que aman, los que oyen, los que hacen la voluntad del Padre. Esa es mi madre, esos son mis hermanos. Como que estaban ajenos o estaban aparte del evangelio de Jesús. Lo miraban como que allá él en su rollo, nosotros no entramos. Pero aquí entiendo que ya creyeron, ya empezaron a aceptar lo que es el evangelio de Jesucristo, aquel que conocieron cerquita como hermano. ¿Por qué? ¿En qué momento? La Biblia no dice en qué momento se convirtieron. No lo menciona. Quizá, y otra vez hablo extraoficialmente, hay un pequeño dato que está interesante y esto es después de que Jesús fue crucificado. Una vez que Jesús fue crucificado, pasan 3 días para que resucite y cuando resucita se empieza a aparecer a varios, entre ellos los discípulos principalmente, que se les presenta así en carne y hueso y les muestra pruebas, pero se empezó a presentar a otros hermanos también, que la Biblia no detalla sus encuentros, pero sí menciona que son bastantes. En 1 Corintios, en el capítulo 15 y en el verso 3, si me acompañas por favor. Hay un relato de cómo Pablo habla que él también es considerado un discípulo. 1 Corintios, capítulo 15, en el verso 3. Y dice la palabra de Dios así, lo tenemos. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Verso 5 dice, y que apareció a Cefas, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo. Después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Se cree que quizás en este momento donde Jesús viene con Jacobo, es donde ahora sí pues digo, maestro, reviviste, resucitaste, y yo te vi, estabas muerto, te sepultamos. Luego empiezan los rumores y estoy seguro que él los escuchó. Jesús vive, me aparece. No, yo no lo vi, es mi hermano, están deseando, pues son sus discípulos, lo amaban tanto, pero ahora se le aparece a él.
No dice la Biblia qué charla tuvieron, no dice la Biblia qué mensaje hubo, como en el caso de Pablo sí menciona, se aparece y dice, yo soy Jesús a quien tú persigues, y tiene relata esa charla. Aquí, bueno, Jacobo no relata de qué manera se le aparece a Jesús, sin embargo, sí deja claro que lo platicó, porque Pablo lo sabía. En algún momento Jesucristo se le apareció a Jacobo, y supongo que tal vez a partir de ahí empezó él a creer, o quizás antes, no lo sé. Solamente toco como que citas que dan pequeños chispazos de historia. Llegó a ser, Santiago, Jacobo, llegó a ser considerado columna en la iglesia, en el evangelio. De ser de los que no creían, se transformó en columna en Gálatas, en el capítulo 2 y en el verso 9. Pablo lo menciona. Gálatas capítulo 2, verso 9. Dice, y reconociendo la gracia que ha sido dada Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo. En otras palabras, se convirtieron en personas que eran consideradas autoridad en la iglesia inicial. Y qué interesante ver, ok, uno diría, bueno, pues Cefas, Pedro, claro que pues iba a ser, pues lo conoció desde que empezó el ministerio, cerquitas, él es el entrón, el que estuvo cerca, que Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Juan, el discípulo amado, claro que sí, pues tiene que estar, son de los más cerquitos, mano derecha e izquierda de Cristo, pero también aparece ahí Jacobo. Y qué interesante porque él en algún momento no creyó, y de ser un incrédulo, se transformó también en ser considerado de las personas con más, se podría decir, respeto, más influencia en la iglesia, con sabiduría. En varios casos se nota donde él habla y sus recomendaciones, su consejo es tomado como muy acertado, considerado, algunos lo dicen el justo, otros considerado sabio. Se cree también que era casado Santiago, aunque no menciona la Biblia explícitamente, pero da a entender, 1 Corintios, en el capítulo 9, en el verso 4, dice la palabra de Dios cuando Pablo está diciendo, yo también tengo derecho como apóstol, te he hecho las obras como apóstol. 1 Corintios capítulo 9, verso 4 dice, ¿acaso no tenemos derecho de comer y de beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? Entonces se entiende que también tenían su familia, tenían su esposa, y aunque la Biblia no se clava en la descendencia de ellos, pero da a entender un poquito que pues, ahí hay familia, que hay esposa, y él se identifica como siervo de Dios. Regresando a Santiago en el capítulo 1, en el verso 1, no se presenta como Santiago, el hermano de Jesús, o la autoridad de la iglesia. No, se presenta como siervo de Dios y siervo del Señor Jesucristo, considerando a Jesús ya no como si era hermano de la carne, sino estaba considerando a Jesús como no, es algo mucho más grande. Y definitivamente, si bien Jesús nació de María en el vientre, pero fue concebido por el Espíritu de Dios. No podría decir sinceramente Santiago, decir yo soy el hermano. Por lo tanto, en este punto sí podríamos decir medio hermano, porque el Padre verdadero de Cristo era Dios. En el caso de Santiago, quizá su padre pues sí era José. Y a partir de aquí, también se considera que el libro se cree que se escribió, la carta se escribió alrededor del año 44, 45 después de Cristo.
Es uno de los que se creen que son de las primeras cartas conocidas. Y pues aquí empezamos. Ya después de esta pequeña como que viaje en la historia y tratar de presentar quién es y de dónde viene el autor y la carta, ahora pongamos esto en nuestro corazón. Estamos hablando de que el autor conoció a Jesús desde chiquito. Lo vio de cerquitas, estuvo presente ahí en su desarrollo. En un momento no creyó, una persona humana como nosotros. En algún momento también no creímos, pero alcanzado por Jesucristo y transformado. Y por lo que entiendo, le echó ganas a punto de tener esa sabiduría, esa gracia, de ser considerado esa autoridad en la iglesia y que fue aprendiendo conforme. Ahora, él aprendió, entiendo, después de la muerte de Jesucristo, como todos nosotros, los que estamos aquí. Los discípulos aprendieron con Jesucristo, en el momento ahí con él, pero Santiago, yo supongo que ya una vez que se convirtió de haber dicho, ¿cuánto desperdicié? ¿Cuánto tiempo desperdicié? Pude haber estado sentado en esas fogatas con él, pude haber estado presente en todos esos milagros y esas maravillas, pero bueno, lo bueno es que se convirtió y dejó mucha enseñanza para nosotros escribiendo esta carta para las 12 tribus que están dispersas. Y comenzando en el verso 2, y aquí es donde empieza lo bueno y también lo mismo duro. Alguien dijo, apenas estamos empezando, hermano. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Empezó muy duro el hermano. Ha de haber comido picante, hermano Santiago, cuando se empezó a escribir. Las pruebas tienen un objetivo, nos dan la oportunidad de mostrar lo que hemos aprendido. Cualquiera, en algún examen que se nos pone, la intención es esa, demostrar lo que hemos aprendido. Hay un momento de aprendizaje y un momento de prueba, para ver si estamos listos para lo que sigue. Si no estamos listos, bueno, pues es como que vuelve a estudiar, mijito, porque lo que sigue vas a necesitar esos estudios, te vas a necesitar ese conocimiento. Si no lo tienes, te vas a meter en líos. Entonces, tenemos que tener el conocimiento principal o inicial para tener un segundo escalón. Y las pruebas precisamente son eso, nos hacen relucir. Lo que hemos aprendido lo ponemos en práctica. Ahora, no significa que por mucho tiempo significa mucho aprendizaje, porque hay ocasiones en que hay niños y niñas, muchachos y muchachas que tienen mucho tiempo en la escuela y no aprenden nada. Y hay muchas personas que tienen mucho tiempo en la iglesia y llega la prueba y uno dice, como si fueras nuevo, pues digo, ya tienes años, ¿cómo que no sabes? ¿Cómo que? Bueno, pues así pasa. Las pruebas es lo que hace evidente que tanta atención ponemos a la palabra de Dios y que tanto lo ponemos en práctica en nuestras vidas. Una cosa es conocer, otra cosa es ponerlo en práctica. Está la teoría, pero también está la práctica. Y la Biblia nos deja muy claros, hacedores. Y más adelante, de hecho, lo menciona. Pero tenemos que entender que cuando las cosas se ponen difíciles, cuando llegan las pruebas, hay dos razones del por qué un cristiano puede pasar por situaciones complicadas. Una de ellas es por consecuencia. Cuando andamos mal, nos va a ir mal. Así de fácil. Si nosotros nos apartamos de la gracia de Dios, si nosotros entramos en desobediencia, entonces nos cae el manotazo de justicia. Y es ahí donde, empezamos a llorar, pues sí, corazón, te saliste de la gracia de Dios. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Regresar a la gracia de Dios y se acaba el problema. Imagina el pueblo de Dios bajo la nube. No hay frío, no hay sol. Está la nube protegiendo, pero la nube se mueve y en algún momento, si alguien se queda afuera, llega el frío o llega el sol. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Regresar a la nube. Si nosotros nos apartamos de Dios, empiezan las cosas a ponerse difíciles. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Regresar a casa, como el hijo pródigo. Regresa con el padre. Allá hay abundancia de alimento, allá hay abundancia. Así de fácil.
dependiendo nuestro corazón tan necio, nuestras duros de servicio, o coloquialmente decir cabezones que somos, pues nos podemos tardar más, nos podemos tardar menos, pero en cuanto llegamos a la gracia de Dios se acaban los problemas. Dios empieza a arreglar las situaciones y listo. Pero otra de las razones del por qué también en ocasiones pasamos momentos difíciles los cristianos es precisamente las pruebas. Las pruebas es la intención de mejorar. Sin prueba no hay oportunidad de mejorar. Si Dios no nos pusiera o no nos pasara por diversas pruebas, no podríamos llegar a un nivel más excelente. Nuestra fe no mejoraría. Recientemente vimos que tenemos que trabajar nuestra fe y una de las maneras excelentes para trabajarlas es en los momentos de pruebas, en los momentos donde ya se ponen las cosas de verdad. Hace tiempo Dios me permitió entrenar con el hermano Martín. Él era entrenador de box y me ponía una rutina y ahí le pegaba al costal y el hermano decía, todos son expertos cuando le pegan al costal, pero cuando se ponen enfrente de un oponente que sí se mueve, ahí es donde se ve realmente lo que has aprendido, ahí es donde se ve, y sí, la verdad. Mientras está uno en la rutina, digo, corro, brinco, me agacho, tiro golpes al costal, me muevo y hasta me sentía como experto. Pero a la mera hora en el ring, ahí uno se queda paralizado, ahí las cosas son diferentes y ahí es donde se empieza a demostrar todas las veces que corriste, todas las veces que te agachaste, todas las veces que tiraste golpes y a veces uno se olvida de todo eso y se agarra a correr. Y venimos a la iglesia, escuchamos un mensaje tras otro, leemos la Biblia, cantamos a Dios. Todo está muy bonito mientras las cosas no empiecen a ponerse como prueba. Digo, los niños felices van entre comillas felices, pero van a la escuela un día tras otro, hasta que el maestro dice, vamos a tener un examen. Y ahí es donde, ahí es donde las cosas se ponen en serias y tratar de recordar lo que medio no le puse tanto atención. Tratar de recordar en lo que me estaba durmiendo, en donde no estaba, y ahí, pero también nos da la oportunidad. Tratemos de ver el propósito, lo que lograremos con la victoria de la prueba, porque mientras están las pruebas es muy fácil verlo como algo negativo, querernos angustiar y casi hasta decir, Señor, ¿por qué? Pero cuando tratamos de ver lo que viene después, lo que está después, entonces es algo que te genera un poco, sí, está la angustia, está el temor, el nerviosismo, pero al mismo tiempo está esa esperanza, voy hacia algo nuevo. Una persona que quiere entrar a alguna escuela que le ponen examen de admisión, pues sí, es un examen y qué angustia y qué miedo, pero también ya se vio del otro lado. Cuando pase el examen, sí lo paso, voy a aprender esto, me van a enseñar aquello, voy a estar en esta escuela, aquel que quiere entrar, ¿verdad? Y si nosotros queremos adquirir esas habilidades espirituales, tenemos pruebas que el Señor nos permite tener. En ocasiones son sencillas y las pruebas sencillas nos acceden a un pasito. En ocasiones son complicadas y las pruebas complicadas nos acceden a pasos grandes, a lugares más excelentes. Siempre expresa en todo momento que es solo por un instante. Los exámenes, por más largos que sean, es solo un instante, un momento. Luego se terminan y ya, ¿te fue bien o te fue mal? Bueno, ya se pasó el estrés. A quienes les va a tocar, regrésense para atrás, como dicen. A quienes les va a tocar, felicidades, empieza el segundo nivel. Pero entendamos que el tiempo es de Dios. Y cuando llega el momento de algo difícil, cuando llega el momento de la prueba, tener y poner esto en el corazón. Llegó el momento de que me promuevan. Alguien en el cielo me señaló para decirme, vamos a ver si es capaz para el siguiente puesto. Vamos a ver si es capaz para el siguiente
don, para el siguiente ministerio, para la siguiente rango de autoridad. Pues ponle la prueba, Checo, a ver cómo le va. Y ahí empieza uno, ay Señor, y ay Padre, y ay. Pero cuando pasa la prueba, cuando se acaba, dice la palabra de Dios, sigo leyendo, en el verso 3, Santiago capítulo 1, verso 3, dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y veíamos que la paciencia es la capacidad de sufrir y tolerar adversidades y cosas molestas sin quejarnos. Y la toleramos con fuerza, como los siervos, no como los machos, como los siervos de Dios. Cuando nosotros podemos tolerar esto, ¿has escuchado la frase, lo que no me mata me hace más fuerte? Y de alguna manera tiene sentido en esto. Te lo voy a explicar así de algo sencillo que yo apenas conozco, tampoco no soy un experto de esto, pero he escuchado y lo he experimentado. Y cuando uno, por ejemplo, hace algún tipo de ejercicio, alguna rutina, al inicio se cansa muy fácil. Hablando, por ejemplo, de peso, uno levanta una cantidad de peso y llega a un tope donde uno dice, ya no, los brazos o las piernas, lo que se regresa y el cuerpo dice, hasta aquí llegué. Pero con el tiempo, si yo no modifico ese peso, llega un momento donde me acostumbro y puedo terminar la rutina. Si tenía que hacer, no sé, 5 levantamientos, 6 levantamientos, 10 levantamientos, 15 levantamientos, a lo mejor la primera vez muy apenas y acabándoseme el aire y temblándome las piernas lo logré hacer. Pero con el tiempo lo empecé a hacer más fácil y listo. Pero llega un momento donde no mejoro. Logro hacer el ejercicio, pero no mejoro. Lo ideal es que siempre esté agregando. A los 15 levantamientos ya me andaba desmayando con X cantidad de kilos. Bien, a la siguiente que vuelva a hacerlo le voy a agregar un poquito más. Pero si no, apenas podía a la vez. Y de alguna manera, igual desmayándome más, pero logré ese poquito más. Y a la siguiente agrégale otro poquito más y uno dice, no, ya, ahora sí. Pero lo intentas y le das con todas tus fuerzas y desmayando y logras ese poquito más. Con el tiempo ya estás muy lejos de donde empezaste. Y volteas y dices, uy, con esto me estaba desmayando. Lo veía también en la escuela de música constantemente. Siempre estaba con esa angustia de que está bien difícil la pieza que me pusieron y bien complicada. Y pasaba el examen muy apenas y ay, mucho ejercicio. Y luego la siguiente pieza venía más complicada y más difícil. Y ahí me esforzaba y pasaba el examen y la siguiente pieza venía más difícil. De pronto volteaba para atrás y decía, ¿esto era lo que me preocupaba? Esto era lo que en un inicio decía, qué complicados están, bien sencillitas las cosas. Y en el camino de Dios, Dios nos va poniendo esas pruebas para que vayamos mejorando, que vayan desarrollándose en nosotros paciencia. A lo mejor antes decías, no toleraba la silla incómoda. Antes no toleraba el calor, por el calor ya me andaba queriendo ir de la iglesia, hermano. Pero poco a poco el Señor te va agregando, ya no nada más la silla incómoda, no nada más el calor, también el niño que llora, y la hermana que te hace las caras feas, y el hermano que te da los mensajes medio toscos, y se va agregando hasta que llega un momento en que aguanto todo. La paciencia se fortaleció y muchas veces el Señor nos va llevando por esos caminos y no nos va a dejar estáticos. Es ese entrenador que dice, no, ayer levantaste 5, hoy levantas 6. Y mañana vas a levantar 7. Y uno dice, no puede ser, si apenas con 6 ya me estoy desmayando. No, tú dale con todo. Y mañana vamos con el 7. Y después de la semana vas en el 30 y tantos y todavía estás que ya no puedo, pero a la siguiente vamos por el 40. Y el Señor te va a ir llevando. Dice la Biblia, va a producir esos resultados grandes. Aprendamos a esperar y confiar en Dios. Las pruebas nos da esa oportunidad de poder esperar y confiar en Dios. De alguna manera, mientras las cosas se vuelven difíciles, nos transformamos en personas que insisten más en el clamor de Dios. He escuchado clamores así rapidito porque ya se me acabó el tiempo, pero recuerdo hace mucho en un culto de oración, cuando la iglesia era pequeña, estaban todos orando y la oración estaba muy calladita.
pero un silencio de que pasaba la mosca y la podía seguir. En medio de la oración, muy tranquilita, se metieron un par de gatos peleándose, haciendo un ruido. Avivó la oración, empezaron los hermanos, Padre Santo y Señor. Y empezó uno, empezó el otro, y el clamor y uno dice, wow, era lo que ocupábamos, un par de gatos. Y muchas personas están durmiendo mientras oran. Pero cuando las cosas se empiezan a poner duras, cuando el Señor empieza a apretar, cuando empezamos a sentir que la soga nos llega al cuello, no hay lugar para dormirnos. Estamos con el clamor, Padre Santo, respóndeme, ¿dónde estás que no te veo? Empezamos con ese, y ya no nada más de que puro martes, no, es de todos los días y si todas las noches y si el niño o la niña, el esposo o la esposa o uno mismo le duele la panza con más insistencia y peor tantito cuando el doctor nos dijo ya no hay nada que hacer. Señor, y empieza uno a clamar, empieza a levantarse ese fervor, los deleites de la vida se vuelven grises. En algún momento no podías venir a la iglesia o no dejabas la televisión, pero en la angustia, eso que te llamaba mucho la atención, ya se fue para atrás y estás ahí en el clamor porque levanta esa emoción, produce en nosotros esa mejor fe, esa mejor paciencia, quita la soberbia, quita la arrogancia y tendemos a caer a los pies de Cristo. Cuando las pruebas se vuelven de verdad fuertes, se nos olvida mucho de lo que nos aparta de Dios. Lo echamos por otro lado y empezamos ahora de verdad a buscar el reino de los cielos. Cuando Dios nos hace pasar por pruebas, Él está produciendo paciencia en nosotros, enseñándonos a soportar. Si antes no aguantabas nada, ahora te está enseñando a soportar, esforzarte, a tener esa convicción, a tener ese amor, a tener esa fe. Te prepara para un mayor y excelente lugar para ti. Si Dios nos hubiera puesto en ese lugar o nos da esos ministerios, no estamos listos si no estamos ejercitados. Y la manera de ejercitarnos es poniéndonos esas pruebas. Por lo tanto, si somos puestos en diversas pruebas, digamos, Señor, gracias, porque sé que mañana voy a desarrollar unos músculos espirituales, una fe, aquello que no podía dejar lo voy a dejar, aquello que me ensoberbecía lo voy a dejar, aquello que me apartaba, aquello que me daba flojera lo voy a dejar. Empecemos a dar gracias a Dios aún en los momentos difíciles de la vida. Por favor, ponte de pie, mi hermano. Bien, Santiago comienza con esta enseñanza bastante interesante, profunda y al mismo tiempo necesaria. Todo cristiano va a pasar por diversas pruebas. Esto es motivo de gozo, así lo expresó él. Porque Dios está trabajando, no nos ha abandonado, nos está poniendo atención y quiere desarrollar en nosotros una mejor fe, una mejor paciencia, una vida más fortalecida. La razón, porque tiene un puesto más elevado para nosotros, para ti, para mí. Por lo tanto, es momento de decirle al Señor, Señor, heme aquí. Yo quiero pasar esas pruebas tomadas de tu mano. Yo quiero vivir aferrado a ti. Nunca estaremos solos. Siempre el Señor estará allí. Y no nos pondrá pruebas más allá de lo que no podemos soportar. Siempre serán cosas adecuadas a lo que nosotros podemos hacer. Pero sí, eso sí, siempre nos exigirá un esfuerzo. Eso definitivamente. Si no nos esforzamos, no podremos pasar la prueba. Porque las pruebas siempre exigen esto. Te tienes que levantar. Te tienes que esforzar. Por lo tanto, yo te invito, mi hermano, a que desde ya, si estás pasando por una prueba o no lo estás haciendo, empieces
a considerar, necesito levantarme, necesito esforzarme, necesito estar preparado para cuando el Señor diga, es tiempo de examen, yo pueda estar listo. ¿Te gustaría? Padre Santo, vengo delante de tu presencia, Señor, dándote muchas gracias por tu cuidado, muchas gracias por tu amor, muchas gracias por tus misericordias, muchas gracias, Señor, por tu palabra y por lo que tú nos vas a enseñar a través, Padre Santo, de este libro. Sé, Señor Jesucristo, que hablarás a nuestros corazones de una manera tan linda y grande, y hay mucho, Padre Santo, que tú nos vas a enseñar. Ruego, Señor Jesucristo, que cada hermano, cada hermana, Señor, que esté aquí, Padre Santo, tu gracia los envuelva, los llene, los transforme, Padre eterno, y nos des la fuerza y convicción de poder soportar esas pruebas, de poder soportar, Señor Jesucristo, esos momentos difíciles, Padre Santo, y una vez pasada la prueba, Señor Jesucristo, tengamos esa obra completa. Gracias, Dios, por todo lo que tú haces. A ti sea toda la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Vamos a recoger la ofrenda, mis hermanos. Si usted quiere dar algo, ofrendar algo con libertad, puede pasar a hacerlo. Vamos a entrarnos más este canto que dice que tenemos un Dios que es amor y nosotros podemos amar. Amén. Solo vamos a hacer una oración para quedar despedidos. Nuestro pastor nos puede dirigir. Padre Santo, te damos gracias, Señor, porque tú nos permitiste estar aquí. Gracias, Padre Eterno, por tu palabra, por tu presencia y por cada uno de mis hermanos. Ruego, Dios, que tú nos guardes y nos lleves con bien a nuestros hogares. Y si está en tu voluntad, Padre Santo, concédenos el poder estar aquí en el siguiente culto. A ti, Dios, sea toda la gloria, la honra y la alabanza. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Bueno, Dios les bendiga, mis hermanos. Quedamos despedidos. Nos vemos el próximo culto, si Dios lo permite.